Una sola decisión puede cambiarlo todo. Momentos en los que una palabra, un paso o incluso un silencio pueden marcar el rumbo de nuestro día, de nuestra paz e incluso de nuestro futuro. Y muchas veces tomamos decisiones sin detenernos, sin escuchar, sin preguntarnos si realmente estamos caminando en la dirección correcta. Hoy no es un día más. Hoy puede ser ese punto de quiebre donde decides hacerlo diferente, donde decides escuchar antes de actuar, donde decides buscar la voz de Dios antes de seguir adelante. Tal vez te ha pasado que después de tomar una decisión, dices por dentro hubiera esperado, hubiera pensado mejor, hubiera orado antes, y es que el problema no es decidir. El problema es decidir sin dirección, decidir sin sabiduría, decidir sin esa guía que solo Dios puede darte. Porque cuando Dios está en medio de tus decisiones, incluso lo difícil se vuelve claro, incluso lo incierto encuentra camino, incluso lo imposible empieza a tener sentido. Hay algo que debes entender hoy. No todas las puertas que se abren vienen de Dios. No todas las oportunidades son bendiciones. No todo lo que parece correcto lo es. Y por eso necesitas detenerte, respirar y escuchar. Porque Dios sigue hablando, Dios sigue guiando, Dios sigue mostrando el camino. Pero muchas veces estamos demasiado ocupados decidiendo para escuchar lo que Él quiere decir. Quizás hoy estás a punto de tomar una decisión importante, algo que te inquieta, algo que no te deja en paz, algo que sientes que puede cambiar muchas cosas, y justo por eso estás aquí, porque en el fondo sabes que necesitas algo más que tu propio criterio. Necesitas dirección divina, necesitas sabiduría que vaya más allá de lo que ves. Ahora quiero que te detengas un momento. No sigas corriendo, no tomes esa decisión todavía, porque lo que estás a punto de escuchar puede darte la claridad que tanto necesitas. Puede evitarte errores, puede ahorrarte dolor, puede guiarte hacia algo mucho mejor de lo que imaginas. Muchas personas viven tomando decisiones apresuradas, guiadas por emociones, por presión, por miedo o por impulsos. Pero hoy, tú vas a hacerlo diferente. Hoy vas a escuchar antes de decidir. Hoy vas a permitir que Dios tenga la primera palabra y no la última. Si este mensaje resuena contigo, te invito a que apoyes este espacio. Dale like a este video, deja un comentario y compártelo. Esto ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas que están pasando por momentos similares, personas que quizás no tienen otro lugar donde escuchar una palabra de dirección, de fe y de esperanza. Con algo tan sencillo puedes estar ayudando a alguien más a encontrar a Dios en el momento exacto en que lo necesita, y eso tiene un valor enorme. Escribe en los comentarios esta frase corta, firme y llena de intención: Dios guía hoy. Parte 1. Hay algo que pocas personas entienden hasta que cometen errores que les cuestan tiempo, paz y muchas veces lágrimas, y es que no todas las decisiones tienen el mismo peso, pero todas tienen consecuencias. Algunas parecen pequeñas, casi insignificantes, pero con el tiempo se convierten en caminos que te alejan o te acercan al propósito que Dios tiene para ti. Por eso hoy quiero que entiendas esto con claridad. Decidir no es solo elegir, decidir es sembrar, y toda semilla tarde o temprano da fruto. Muchas veces creemos que decidir es simplemente hacer lo que sentimos en el momento, lo que nos parece lógico, lo que otros nos dicen, pero la verdad es que eso no siempre es sabiduría. Hay decisiones que nacen del miedo, otras del orgullo, otras de la desesperación, y esas decisiones casi siempre traen consecuencias que no esperábamos. La Biblia nos muestra algo muy poderoso en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Mira lo profundo de esto. No dice confía en Dios solo en las decisiones grandes. No dice confía en Dios solo cuando estés perdido. Dice en todos tus caminos. Eso significa que incluso en lo que parece pequeño, Dios quiere guiarte. Aquí es donde muchas personas fallan, porque solo buscan a Dios cuando ya todo está complicado, cuando ya tomaron la decisión
y ahora están enfrentando las consecuencias. Pero hoy, tú estás haciendo algo diferente. Estás escuchando antes de decidir. Estás buscando dirección antes de moverte. Y eso ya te coloca en una posición completamente distinta. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántas veces has tomado una decisión rápida y luego sentiste dentro de ti una incomodidad, como si algo no estuviera bien? Esa sensación no es casualidad. Muchas veces es Dios hablándote. Es esa voz suave que intenta detenerte, pero que ignoramos porque queremos avanzar rápido. El problema es que vivimos en un mundo que nos empuja a decidir rápido, a no pensar mucho, a no detenernos. Todo es inmediato, todo es ahora, todo es urgente. Pero Dios no trabaja con prisa, Dios trabaja con propósito. Y cuando tú aprendes a alinearte con ese ritmo, empiezas a evitar errores que antes parecían inevitables. Hay decisiones que parecen buenas a primera vista, pero que no vienen de Dios. Y aquí tienes que ser muy honesto contigo mismo, porque no todo lo bueno es correcto, y no todo lo correcto es fácil. A veces la decisión correcta es la que más cuesta, la que más duele, la que más exige, pero también es la que más paz trae después. En Proverbios 14, versículo 12, se nos dice: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Esto es fuerte, porque nos está mostrando que no podemos confiar únicamente en lo que sentimos o pensamos, porque podemos estar completamente equivocados sin darnos cuenta. Por eso hoy quiero darte algo muy claro. Antes de tomar cualquier decisión, hay 3 cosas que debes hacer, y si aprendes a aplicarlas, tu vida va a empezar a cambiar de una manera impresionante. 1. Detente antes de decidir. Parece simple, pero casi nadie lo hace. Nos dejamos llevar por el impulso, por la emoción del momento, por la presión de tener que responder ya. Pero muchas veces, la mejor decisión empieza con una pausa. Detenerte no es perder tiempo, detenerte es ganar claridad. Cuando te detienes, le das espacio a tu mente para pensar, pero sobre todo, le das espacio a Dios para hablar. Porque si siempre estás corriendo, no vas a escuchar. Y Dios no grita, Dios habla en lo profundo, en lo silencioso, en ese momento donde todo se calma. 2. Ora antes de moverte. Y aquí no se trata de una oración larga o complicada, se trata de una conversación real, sincera. Decirle a Dios: «Mira, estoy a punto de decidir esto, muéstrame si este es el camino correcto». Y luego algo muy importante, guarda silencio, porque muchos oran, pero no escuchan. A veces esperas una respuesta inmediata, algo claro, una señal evidente, pero muchas veces la respuesta viene en forma de paz o de inquietud. Si sientes paz, sigue. Si sientes incomodidad, cuidado, porque Dios muchas veces responde a través de lo que pone en tu interior. 3. Revisa si esa decisión te acerca o te aleja de lo correcto. Aquí es donde entra la madurez. Hay decisiones que te dan beneficios rápidos, pero te alejan de quien quieres ser, te alejan de Dios, te alejan de tu propósito. Y hay otras que tal vez no son tan atractivas en el momento, pero te construyen, te fortalecen, te alinean con lo correcto. No todo lo que te conviene te edifica, y no todo lo que te edifica te conviene en el momento, pero a largo plazo es lo que transforma tu vida. Ahora quiero que entiendas algo muy importante. Dios no quiere controlar tus decisiones, Dios quiere guiarte en ellas. Él te dio libertad, pero también te dio dirección. El problema es que muchas veces usamos la libertad sin buscar la dirección. Y cuando haces eso, empiezas a cargar consecuencias que no eran necesarias. Empiezas a vivir situaciones que podrías haber evitado. Pero hoy estás en un punto diferente, porque estás aprendiendo a detenerte, a escuchar, a buscar. Tal vez hay una decisión que tienes en mente ahora mismo, algo que te inquieta, algo que no tienes claro. No la tomes todavía. Dale tiempo a Dios para que te muestre, para que te confirme, para que te dé paz. Porque cuando una decisión viene de Dios, aunque sea difícil, trae paz. Y cuando no viene de Dios, aunque parezca perfecta, trae inquietud.
Y aquí es donde quiero que hagas algo muy sencillo pero poderoso. Empieza a observar lo que sientes cuando piensas en esa decisión. No ignores esa voz interna, no la apagues, no la justifiques, porque muchas veces ahí está la respuesta que estás buscando. Recuerda esto siempre. No se trata de decidir rápido, se trata de decidir bien. Y decidir bien empieza cuando dejas de confiar solo en ti y empiezas a confiar en Dios. Lo que estás haciendo ahora mismo, detenerte y escuchar, ya está marcando una diferencia, porque la mayoría decide sin pensar, pero tú estás pensando antes de decidir, y eso cambia completamente el resultado. Y esto apenas comienza, porque hay algo aún más profundo que necesitas entender antes de tomar cualquier decisión. Algo que puede evitarte errores que ni siquiera imaginas. Parte 2. Hay un error silencioso que muchas personas cometen al momento de decidir, y es pensar que mientras algo no sea malo, entonces está bien hacerlo. Pero la vida no funciona así. No todo se trata de lo bueno y lo malo. Muchas veces se trata de lo correcto y lo incorrecto para tu propósito. Porque hay decisiones que no son malas en sí mismas, pero no son para ti, no son para este momento, no son para el camino que Dios está trazando en tu vida. Y aquí es donde muchos se confunden, porque dicen, no estoy haciendo nada malo, pero aún así sienten que algo no encaja, que algo no fluye, que algo se resiste. Y esa resistencia no siempre es un obstáculo, muchas veces es una señal. En Eclesiastés 3, versículo 1, se nos dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Mira lo importante de esto, no solo habla de lo que haces, habla de cuándo lo haces. Porque una decisión correcta en el momento equivocado puede traer resultados equivocados. Tal vez hay algo que quieres hacer, algo que parece bueno, algo que incluso tiene sentido, pero no es el tiempo. Y cuando te adelantas, cuando fuerzas, cuando empujas las cosas antes de que sea el momento correcto, terminas desgastándote, frustrándote y muchas veces perdiendo más de lo que ganas. Dios no solo te guía en qué hacer, también te guía en cuándo hacerlo. Y aprender a discernir eso es una de las mayores formas de sabiduría que puedes desarrollar. Ahora quiero que prestes mucha atención a esto, porque puede cambiar completamente la forma en que decides. Hay decisiones que nacen de la paz, y hay decisiones que nacen de la ansiedad, y tienes que aprender a diferenciarlas. La ansiedad siempre te empuja, te dice, decide ya, responde ya, no pierdas la oportunidad, no dejes pasar esto. Te mete prisa, te mete presión, te hace sentir que si no decides ahora, lo perderás todo. Pero la paz funciona diferente. La paz no te empuja, la paz te afirma, la paz no te presiona. La paz te sostiene, la paz no te hace correr, la paz te permite caminar con seguridad. En Filipenses 4, versículo 7, se habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esto es clave, porque significa que cuando una decisión viene alineada con Dios, hay una paz que no depende de la lógica, no depende de las circunstancias, simplemente está ahí. Y aquí viene algo muy importante, no confundas emoción con dirección. Hay decisiones que emocionan mucho al principio, pero que no tienen fundamento. Te hacen sentir bien por un momento, pero luego traen confusión, desgaste y vacío. En cambio, hay decisiones que al inicio no son tan emocionantes, incluso pueden dar un poco de miedo, pero traen una paz profunda, una seguridad que no puedes explicar, una sensación de que aunque no veas todo el camino, sabes que es por ahí. Eso es lo que tienes que aprender a identificar. Ahora bien, hay otra señal que muchas personas pasan por alto y es cuando Dios cierra puertas. Porque muchas veces te enfocas tanto en lo que quieres que cuando algo no se da, te frustras, te molestas, incluso te desesperas. Pero ¿y si esa puerta cerrada no es una pérdida, sino una protección? ¿Cuántas veces insististe en algo, luchaste por algo, y cuando no se dio sentiste que todo se derrumbaba, pero con el tiempo entendiste que fue lo mejor? Que si eso hubiera pasado, hoy estarías en un lugar peor. Dios no solo te guía abriendo caminos,
también te guía cerrando caminos, pero tienes que aprender a no forzar lo que no fluye. Cuando algo es para ti y viene de Dios, no significa que será fácil, pero sí significa que habrá dirección, habrá confirmación, habrá una coherencia interna que te sostiene. Pero cuando algo no es para ti, todo se vuelve confuso, pesado, forzado. Y muchas veces no es porque no tengas la capacidad, es porque no es el camino. En Apocalipsis 3, versículo 7, se habla de Dios como aquel que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto te muestra que hay puertas que por más que intentes abrir, no se van a abrir, porque no están diseñadas para ti. Y aquí es donde entra algo que cuesta mucho, pero que es necesario: aprender a soltar, porque no todas las oportunidades que llegan a tu vida son para que las tomes. Algunas son para que las dejes pasar. Y esto duele, porque implica renunciar, implica confiar, implica decir no a algo que podría parecer bueno, pero que en el fondo sabes que no es lo correcto. Y aquí recuerda esto: decir no a lo que no es correcto, es decir, sí a lo que sí lo es. Ahora quiero que vayas un poco más profundo, porque hay decisiones que no solo afectan tu presente, afectan tu identidad. Cada decisión que tomas te acerca a la persona que quieres ser o te aleja de ella. Por eso no se trata solo de qué gano con esta decisión, sino en quién me convierto al tomarla. Hay decisiones que te hacen más fuerte, más disciplinado, más sabio, más cercano a Dios. Y hay otras que te debilitan, te confunden, te distraen, te alejan de lo que realmente importa. Y tú tienes que empezar a elegir no solo por conveniencia, sino por propósito. Porque cuando empiezas a vivir así, tu vida deja de ser una serie de decisiones impulsivas y se convierte en un camino con dirección. Tal vez hoy estás frente a algo que te cuesta soltar, algo que quieres mantener, algo que te da seguridad, pero que en el fondo sabes que no te está llevando a donde quieres llegar. Y aquí es donde necesitas valentía, no para tomar cualquier decisión, sino para tomar la decisión correcta. No te apresures, no te dejes llevar por lo que otros hacen. No te compares, no tomes decisiones basadas en la presión externa, porque tu camino es único y lo que es correcto para otros no necesariamente es correcto para ti. Dios tiene una dirección específica para tu vida, pero esa dirección no se impone, se discierne. Y ese discernimiento crece cuando te detienes, cuando escuchas, cuando buscas. Y aquí quiero que te quedes con esto: no toda oportunidad es una bendición y no todo retraso es un problema. A veces, el mayor acto de sabiduría es esperar, observar y confiar, porque lo que es para ti no necesita que lo fuerces, y lo que no es para ti, no importa cuánto lo persigas, no te va a dar paz. Y aún hay algo más profundo que necesitas entender antes de tomar cualquier decisión. Algo que tiene que ver contigo, con lo que hay dentro de ti, con lo que realmente está guiando tus pasos sin que te des cuenta. Parte 3. Ahora vamos a ir aún más profundo, porque hay algo que muchas personas no consideran al momento de decidir, y es esto: no todas las decisiones se toman con la mente, muchas se toman desde el corazón, desde las heridas, desde las experiencias pasadas, desde lo que llevas dentro sin darte cuenta. Y aquí es donde muchas decisiones empiezan a desviarse, no por falta de inteligencia, sino por falta de sanidad. Porque hay decisiones que no nacen del presente, nacen del pasado. Decisiones que parecen lógicas, pero en realidad están siendo impulsadas por miedo, por inseguridad, por necesidad de aprobación, por temor a perder, por miedo a quedarse solo. Y si no entiendes esto, vas a seguir tomando decisiones que repiten ciclos, decisiones que te llevan a los mismos resultados, decisiones que te hacen sentir que avanzas, pero en realidad te mantienen en el mismo lugar. La Biblia dice en Jeremías 17, versículo 9, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». Esto no significa que tu corazón sea malo, significa que no siempre es un buen guía si no está alineado con Dios. Porque tu corazón puede querer cosas que no te convienen, puede aferrarse a personas que no son para ti,
puede insistir en caminos que no te llevan a nada bueno, simplemente porque está buscando llenar vacíos, sanar heridas o evitar dolor. Por eso, antes de tomar una decisión importante, necesitas hacerte una pregunta muy honesta. ¿Esto que quiero hacer nace de la paz o nace de una herida? Porque no es lo mismo decidir desde la plenitud que decidir desde la necesidad. Cuando decides desde la necesidad, te conformas con menos, aceptas lo que sea, te aferras a lo que llegue, te cuesta soltar lo que no es correcto. Pero cuando decides desde la plenitud, eliges con calma, con claridad, con firmeza. No te desesperas, no te conformas, no fuerzas. Y aquí es donde entra algo que cambia completamente la forma de decidir, sanar antes de elegir. Muchas personas quieren tomar buenas decisiones sin trabajar lo que hay dentro de ellos. Quieren cambiar sus resultados sin cambiar sus raíces. Pero eso no funciona así. Si dentro de ti hay miedo, vas a tomar decisiones desde el miedo. Si dentro de ti hay inseguridad, vas a tomar decisiones desde la inseguridad. Si dentro de ti hay vacío, vas a tomar decisiones intentando llenar ese vacío. Y esas decisiones casi siempre terminan mal. No porque no hayas pensado bien, sino porque decidiste desde un lugar roto. Por eso Dios no solo quiere guiar tus decisiones, Dios quiere transformar tu interior. Porque cuando tu interior cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tu vida cambia. En Romanos 12, versículo 2, se nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mira esto, no dice cambia tus decisiones, dice renueva tu mente. Porque cuando tu mente se renueva, empiezas a ver diferente, a pensar diferente, a elegir diferente. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento y reflexiones qué hay dentro de ti que podría estar influenciando tus decisiones. Tal vez miedo a equivocarte, tal vez necesidad de aprobación, tal vez miedo a estar solo, tal vez heridas del pasado que aún no han sanado. Y no se trata de juzgarte, se trata de reconocerlo, porque lo que no reconoces te controla. Pero lo que reconoces, lo puedes trabajar, lo puedes sanar, lo puedes transformar. Ahora quiero darte algo muy práctico que puedes empezar a aplicar desde hoy antes de tomar cualquier decisión importante. 1. Revisa tu intención. Pregúntate ¿por qué quiero hacer esto? No te quedes con la respuesta superficial, ve más profundo. A veces dices, quiero esto porque me conviene, pero en el fondo es porque tienes miedo. O dices, quiero esto porque me gusta, pero en el fondo es porque no quieres enfrentar algo. 2. Observa tus emociones. No ignores lo que sientes, pero tampoco te dejes dominar por ello. Tus emociones son señales, pero no siempre son dirección. Si estás ansioso, si estás desesperado, si estás confundido, ese no es el mejor momento para decidir. 3. Busca la paz, no la presión. Esto es clave. Si sientes presión, prisa, urgencia, detente. Porque las decisiones más importantes no necesitan prisa, necesitan claridad. 4. Alinéalo con Dios. Pregúntate, ¿esto me acerca a lo correcto o me aleja? ¿Esto me construye o me destruye? ¿Esto me da paz o me quita paz? Y aquí es donde muchos fallan, porque intentan justificar decisiones que en el fondo saben que no son correctas. Buscan excusas, buscan razones, buscan validación externa, pero en el fondo hay algo que no está en paz. Y tú sabes cuando algo no está en paz. Hay una incomodidad, una duda constante, una sensación de que algo no encaja. Y esa sensación no es para que la ignores, es para que la escuches. Porque Dios muchas veces no te habla con una voz fuerte, te habla con una inquietud persistente. Ahora bien, hay algo aún más profundo que debes entender, y es que cada decisión que tomas no solo afecta lo que haces, afecta quién eres. Cada decisión moldea tu carácter, fortalece o debilita tu disciplina, construye o destruye tu identidad. Por eso no se trata solo de elegir lo que te conviene hoy, se trata de elegir lo que te construye para mañana. Y aquí quiero que te hagas una pregunta poderosa
Antes de decidir cualquier cosa, esto que estoy a punto de hacer, ¿me acerca a la persona que quiero ser o me aleja? Si te acerca, aunque sea difícil, es por ahí. Si te aleja, aunque sea fácil, no es por ahí. Y no siempre es cómodo elegir bien. A veces elegir bien implica decir no a algo que querías, implica soltar, implica esperar, implica ir contra lo que otros hacen. Pero ahí es donde está el crecimiento. Porque las decisiones que más te transforman casi nunca son las más fáciles. Y tú no estás aquí para vivir una vida impulsiva. Estás aquí para vivir una vida con propósito. Y eso requiere algo que pocos tienen: dominio propio. En Gálatas 5, versículos 22 y 23, se habla del dominio propio como fruto del Espíritu. Eso significa que no se trata solo de fuerza de voluntad, se trata de una transformación interna que te permite decidir con claridad, con firmeza, sin dejarte arrastrar por impulsos. Y cuando desarrollas eso, tu vida cambia. Dejas de reaccionar y empiezas a responder. Dejas de improvisar y empiezas a decidir con intención. Dejas de repetir errores y empiezas a construir un camino diferente. Tal vez hoy te das cuenta de que muchas decisiones que has tomado no vinieron de un lugar sano, y eso está bien, porque ahora lo estás viendo, ahora lo estás entendiendo. Y ese es el primer paso para cambiarlo. No se trata de lamentarte por lo que ya hiciste, se trata de aprender para lo que viene. Porque lo que viene puede ser diferente, si decides hacerlo diferente. Y aún hay algo más que necesitas entender, algo que muchas personas pasan por alto, pero que tiene un impacto enorme en cada decisión que tomas, y es la influencia de las voces que escuchas. Parte 4. Hay algo que influye en tus decisiones más de lo que imaginas, algo que no siempre ves, pero que está presente todos los días, en cada pensamiento, en cada idea, en cada impulso. Y son las voces que escuchas. No solo las voces externas de las personas que te rodean, sino también la voz interna que se forma con todo lo que has vivido, todo lo que has escuchado, todo lo que has creído. Porque aunque no te des cuenta, tú decides en función de lo que escuchas constantemente. Si escuchas miedo, decides con miedo. Si escuchas inseguridad, decides con inseguridad. Si escuchas presión, decides con presión. Y si escuchas a Dios, empiezas a decidir con sabiduría. Por eso no se trata solo de qué decisión tomar, se trata de a quién estás escuchando antes de tomarla. La Biblia lo dice en Romanos 10, versículo 17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que lo que escuchas forma lo que crees, y lo que crees dirige lo que decides. Aquí es donde tienes que ser muy honesto contigo mismo. ¿Qué voces están guiando tus decisiones? Tal vez la voz de personas que no ven lo que Dios ve en ti, la voz de experiencias pasadas que te marcaron, la voz del miedo que te dice no lo intentes, la voz de la duda que te dice no vas a poder, la voz de la comparación que te dice otros están mejor que tú. Y el problema es que cuando escuchas esas voces constantemente, empiezas a creerlas, y cuando las crees, empiezas a decidir en base a ellas. Pero hay otra voz, una voz que no presiona, que no confunde, que no genera miedo, sino que trae claridad, dirección y paz. Esa es la voz de Dios. El problema es que muchas veces esa voz queda en segundo plano, porque hay demasiado ruido, demasiadas opiniones, demasiadas distracciones, demasiadas cosas ocupando tu mente. Y si no aprendes a hacer silencio, no vas a poder distinguirla. En Primera de Reyes 19, versículos 11 y 12, se cuenta cómo Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Eso es profundo, porque te muestra que Dios no siempre se manifiesta en lo evidente. Muchas veces se manifiesta en lo sutil. Pero para percibir lo sutil necesitas estar en calma. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas decisiones has tomado basándote en lo que otros dicen, en lo que otros esperan, en lo que otros harían en tu lugar? Y aquí tienes que entender algo muy importante. No todas las opiniones son dirección. No porque alguien tenga experiencia significa que tiene la respuesta para tu vida.
No porque alguien esté seguro de algo, significa que eso sea lo correcto para ti, porque tu camino no es igual al de los demás. Dios trata con cada persona de manera diferente. Lo que para alguien es correcto, para otro puede no serlo. Y si empiezas a decidir basándote en lo que todos dicen, terminas perdiendo tu propia dirección. En Gálatas 1, versículo 10, se nos recuerda algo muy fuerte. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Esto es clave, porque muchas decisiones se toman buscando aprobación, buscando encajar, buscando evitar críticas. Pero cuando decides para agradar a otros, tarde o temprano te alejas de lo que realmente es correcto para ti. Y aquí es donde necesitas firmeza. No para ignorar a todos, sino para filtrar lo que escuchas. No todo consejo es sabio, no toda opinión es útil, no toda voz merece ser escuchada. Por eso tienes que aprender a hacer 3 cosas. 1. Identificar qué voces te edifican y cuáles te confunden. Hay personas que cuando te hablan, te dan claridad, te inspiran, te acercan a lo correcto. Y hay otras que te llenan de dudas, de miedo, de inseguridad. 2. Reducir el ruido. No puedes escuchar a Dios si estás constantemente lleno de información, de distracciones, de opiniones. Necesitas momentos de silencio, momentos donde te desconectas del ruido externo y te conectas con lo interno. 3. Fortalecer la voz correcta. Y esto es clave. Mientras más te expones a la palabra de Dios, más clara se vuelve su voz en tu vida. Mientras más la escuchas, más fácil se vuelve reconocerla. Porque llega un punto donde ya no dudas tanto, donde algo dentro de ti sabe, donde aunque no tengas todas las respuestas, tienes dirección. Ahora hay algo que quiero que entiendas con mucha claridad. No todas las voces que escuchas afuera son el problema. Muchas veces el mayor ruido está dentro de ti. Pensamientos constantes, dudas repetitivas, escenarios negativos, inseguridades que hablan una y otra vez. Y si no aprendes a controlar eso, terminas tomando decisiones desde ese caos interno. Por eso es tan importante renovar tu mente. No se trata solo de callar el ruido externo, se trata de ordenar lo interno. En 2 de Corintios 10, versículo 5, se habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Eso significa que no todo lo que piensas es verdad, no todo lo que sientes es correcto, no todo lo que imaginas es real. Pero si no lo filtras, si no lo cuestionas, si no lo alineas, terminas creyéndolo y actuando en base a eso. Y ahí es donde se generan muchas malas decisiones. Porque decides en base a lo que piensas, pero no todo pensamiento viene de un lugar correcto. Por eso, antes de decidir, necesitas hacer algo muy importante: callar el ruido y escuchar la voz correcta. Y eso no siempre es fácil, porque requiere disciplina, requiere tiempo, requiere intención. Pero cuando lo haces, algo cambia. Empiezas a tener claridad donde antes había confusión. Empiezas a sentir paz donde antes había ansiedad. Empiezas a ver dirección donde antes solo veías opciones. Y eso es lo que necesitas antes de tomar cualquier decisión. Tal vez hoy estás rodeado de muchas voces, muchas opiniones, muchas ideas. Pero necesitas hacer silencio, no para quedarte sin dirección, sino para escuchar la dirección correcta. Porque cuando escuchas la voz correcta, la decisión correcta empieza a hacerse evidente. Y aún hay algo más que necesitas entender, algo que conecta todo lo que hemos hablado hasta ahora, algo que puede darte una claridad aún mayor antes de decidir, y es aprender a reconocer las señales que Dios pone en tu camino. Parte 5. Ahora vamos a entrar en algo que puede cambiar completamente la forma en que percibes lo que estás viviendo, porque muchas veces Dios no solo habla a través de una voz interna o de su palabra, también habla a través de señales, a través de circunstancias, a través de lo que sucede a tu alrededor. Pero aquí hay un punto clave que debes entender. No todo lo que pasa es una señal, pero muchas señales están pasando y no las estás viendo. Porque estamos tan enfocados en lo que queremos que ocurra que ignoramos lo que realmente está ocurriendo. Dios muchas veces
No te da una respuesta directa, sino que empieza a ordenar las cosas a tu alrededor para mostrarte el camino. Y si no estás atento, puedes interpretar mal lo que está pasando. Por eso necesitas aprender a discernir. En Isaías 30, versículo 21, se dice: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esto es poderoso, porque muestra que Dios guía, pero no siempre de la forma que esperas. A veces no es una voz fuerte, a veces es una confirmación repetida, a veces es una puerta que se abre sin esfuerzo, a veces es una que se cierra aunque insistas. Ahora bien, hay varios tipos de señales que debes aprender a identificar antes de tomar una decisión. 1. La confirmación constante. Cuando algo viene de Dios, suele confirmarse más de una vez. Puede ser a través de una palabra, de una conversación, de una idea que se repite, de una sensación que permanece. No es algo que aparece una sola vez y desaparece. Es algo que vuelve, que insiste, que permanece. No es casualidad, es dirección. 2. La paz interna que se mantiene. Ya lo hemos mencionado antes, pero aquí toma más fuerza. Porque no se trata solo de sentir paz un momento, se trata de que esa paz se mantenga incluso cuando lo piensas varias veces. Cuando algo no es correcto, puedes sentir emoción al inicio, pero con el tiempo empieza la duda, la inquietud, la incomodidad. Pero cuando algo viene de Dios, la paz permanece, incluso cuando no entiendes todo. 3. La coherencia en el camino. Esto es muy importante. Cuando algo está alineado, las cosas empiezan a tener sentido, no todo es fácil, pero hay una coherencia, hay una conexión entre lo que pasa y hacia dónde vas. Pero cuando algo no es correcto, todo se siente desconectado, forzado, como si estuvieras empujando constantemente para que funcione. Y aquí viene algo que muchos no quieren aceptar. Si tienes que forzarlo demasiado, probablemente no es por ahí, porque lo que viene de Dios no necesita manipulación, no necesita desesperación, no necesita que lo sostengas a la fuerza. 4. Las puertas que se abren y se cierran. Esto es una de las señales más claras, pero también de las más malinterpretadas. Hay personas que ven una puerta cerrada y piensan que es un obstáculo que deben vencer, que deben insistir más, que deben esforzarse más. Pero no siempre es así. A veces esa puerta cerrada es la respuesta. En Hechos 16, versículos 6 y 7, se muestra cómo el Espíritu no permitió que avanzaran hacia ciertos lugares. Esto es importante, porque te enseña que no todo camino disponible es un camino aprobado. Dios también guía diciendo no, y ese no muchas veces es protección. Pero aquí es donde tienes que tener cuidado, porque no toda dificultad significa que no es el camino. Hay caminos correctos que tienen obstáculos, pero la diferencia está en cómo se sienten esos obstáculos. Cuando es el camino correcto, aunque haya dificultad, hay dirección, hay sentido, hay una paz que se mantiene. Pero cuando no es el camino, todo se siente como una lucha constante sin claridad, sin propósito, sin paz. 5. El fruto que produce. Esto es algo muy poderoso. Jesús enseñó que por sus frutos los conoceréis. Eso significa que puedes evaluar una decisión no solo por lo que promete, sino por lo que produce. Pregúntate esto: si sigo por este camino, ¿qué fruto voy a tener? ¿Paz o ansiedad? ¿Crecimiento o desgaste? ¿Claridad o confusión? Porque muchas decisiones prometen mucho al inicio, pero producen poco al final. Y otras no parecen tan atractivas al inicio, pero producen algo sólido, algo estable, algo que vale la pena. Y aquí es donde entra algo muy importante: aprender a observar antes de decidir. No todo se tiene que decidir de inmediato. A veces lo mejor que puedes hacer es observar, ver cómo se desarrolla, ver qué señales aparecen, ver qué fruto empieza a manifestarse. Porque cuando observas con atención, muchas respuestas se revelan solas. Ahora bien, hay algo que debes tener muy claro. Las señales no sustituyen la relación con Dios. Las señales confirman lo que Dios ya está hablando. Si solo buscas señales sin buscar a Dios, puedes confundirte. Pero si estás conectado con Dios,
las señales empiezan a tener sentido. Por eso todo lo que hemos hablado se conecta. La pausa, la oración, la revisión interna, el silencio, las voces y ahora las señales. Todo forma parte de un mismo proceso, y tú estás aprendiendo a vivir ese proceso, a no decidir por impulso, a no decidir por presión, a no decidir por costumbre, sino a decidir con dirección. Tal vez ahora mismo estás empezando a ver cosas que antes no veías. Estás recordando situaciones donde ignoraste señales, donde forzaste decisiones, donde no escuchaste. Y eso no es para que te sientas mal, es para que aprendas. Porque lo importante no es lo que ya pasó, lo importante es lo que haces a partir de ahora. Ahora tienes más claridad, más herramientas, más conciencia, y eso cambia completamente la forma en que vas a decidir de aquí en adelante. Pero aún hay algo más que necesitas entender, algo que muchas personas pasan por alto y que puede marcar la diferencia entre una buena decisión y una decisión transformadora, y es el papel de la paciencia en todo este proceso. Parte 6. Hay algo que muchas personas no quieren escuchar cuando están a punto de tomar una decisión, algo que incomoda, que desespera, que incluso frustra, pero que es absolutamente necesario, y es la paciencia. Porque en un mundo donde todo es rápido, donde todo es inmediato, aprender a esperar se ha vuelto una de las mayores pruebas de sabiduría. Y aquí tienes que entender algo desde el inicio. Esperar no es perder tiempo. Esperar es prepararte correctamente para no tomar una decisión equivocada. Muchas veces no fallas porque no sabes qué hacer. Fallas porque no sabes cuándo hacerlo. Y esa diferencia lo cambia todo. La Biblia lo deja claro en Isaías 40, versículo 31. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Mira esto con calma. No dice los que se apresuran, no dice los que deciden rápido, dice los que esperan. Porque en la espera ocurre algo que no ocurre en la prisa. En la espera se aclaran las emociones, se ordenan los pensamientos, se revelan las intenciones, se fortalecen las convicciones. Pero en la prisa todo se mezcla, todo se confunde, todo se acelera. Y cuando decides desde ese estado, casi siempre te equivocas. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas decisiones has tomado por no saber esperar? Decisiones impulsivas, decisiones por presión, decisiones por miedo a perder una oportunidad. Y después viene el pensamiento, hubiera esperado un poco más. Porque muchas veces no era un no, era un todavía no. Y ese todavía no es clave. Dios no solo responde con sí o con no, muchas veces responde con espera. Y ese espera no es un castigo, es un proceso. Porque hay decisiones que si las tomas hoy te perjudican, pero si las tomas en el momento correcto, te bendicen. Y aquí es donde tienes que aprender a distinguir algo muy importante, la diferencia entre una oportunidad y una distracción. No todo lo que llega a tu vida es para que lo tomes de inmediato. Algunas cosas llegan para probar si sabes esperar, si sabes discernir, si sabes decir no cuando es necesario. Porque el problema no es que no tengas oportunidades, el problema es que a veces tomas las equivocadas por no tener paciencia. En Salmos 27, versículo 14, se dice, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Esto es profundo porque muestra que esperar también requiere esfuerzo. Esperar no es pasivo, esperar es activo. Es mantener la fe cuando no ves resultados, es mantener la calma cuando hay presión, es mantener la dirección cuando todo parece incierto. Y eso no es fácil, pero es necesario. Ahora hay algo que quiero que entiendas. La prisa muchas veces viene del miedo. Miedo a perder, miedo a quedarse atrás, miedo a que no vuelva a aparecer otra oportunidad. Pero lo que viene de Dios no depende de tu prisa, depende de su tiempo. Si es para ti, no necesitas correr desesperadamente para alcanzarlo. Y si no es para ti, no importa cuánto corras, no te va a dar paz. Por eso la paciencia no es debilidad, es sabiduría. Es la capacidad de no dejarte arrastrar por el momento, de no dejarte dominar por la emoción, de no dejarte presionar por el entorno. Y aquí es donde muchos fallan,
porque sienten que si no deciden ya, están perdiendo algo. Pero te voy a decir algo muy claro. Es mejor perder una oportunidad que perder la paz por una mala decisión. Porque las oportunidades pueden volver, pero las consecuencias de una mala decisión muchas veces se quedan. Ahora bien, hay algo aún más profundo en la paciencia, y es que mientras esperas, Dios trabaja. Trabaja en las circunstancias, en las personas, en los detalles que tú no ves, pero también trabaja en ti. Te fortalece, te forma, te prepara para lo que viene, porque no se trata solo de llegar a algo, se trata de estar listo para sostenerlo. Hay decisiones que si las tomas sin estar preparado, te sobrepasan, te abruman, te desordenan. Pero cuando esperas el tiempo correcto, llegas con la capacidad de manejar lo que viene. Y eso marca la diferencia. En Eclesiastés 3, versículo 11, se dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en tu tiempo, en su tiempo. Y confiar en eso es una de las mayores muestras de fe. Ahora quiero darte algo muy práctico para aplicar la paciencia antes de decidir. 1. No tomes decisiones importantes en estados emocionales intensos. Si estás enojado, ansioso, triste o desesperado, espera, porque en esos estados no ves con claridad. 2. Dale tiempo a la decisión. No todo necesita una respuesta inmediata. Permite que pase el tiempo, que las emociones bajen, que las señales se aclaren. 3. Observa qué cambia con el tiempo. Hay decisiones que parecen urgentes, pero con el tiempo pierden fuerza. Y hay otras que se mantienen, que se fortalecen, que siguen presentes. Eso te da información valiosa. 4. Confía en el proceso. Aunque no entiendas todo, aunque no veas todo, confía en que esperar también es avanzar. Porque estás avanzando en claridad, en madurez, en dirección. Y aquí es donde quiero que te quedes con esto. No todo lo que es bueno para ti tiene que ser inmediato. A veces lo mejor para ti requiere tiempo, requiere proceso, requiere espera. Y cuando lo entiendes, dejas de apresurarte, dejas de desesperarte, dejas de forzar. Empiezas a caminar con más calma, con más claridad, con más confianza. Tal vez hoy sientes presión por decidir algo, sientes que el tiempo corre, que tienes que hacerlo ya. Pero respira, no te apresures, no tomes una decisión solo porque sientes presión. Porque las decisiones que tomas con prisa muchas veces se convierten en problemas que duran mucho tiempo. Y tú no estás aquí para complicarte la vida, estás aquí para aprender a vivir con dirección. Y eso incluye aprender a esperar. Porque cuando aprendes a esperar, aprendes a decidir mejor. Y aún hay algo más que necesitas entender para completar todo este proceso, algo que conecta la decisión con el resultado final, algo que puede darte la certeza que necesitas, y es aprender a confiar completamente en Dios después de decidir. Parte 7. Ahora llegamos a un punto que muchas personas pasan por alto, pero que es igual de importante que todo lo anterior, porque no se trata solo de cómo decides, sino de lo que haces después de decidir. Y aquí es donde entra algo fundamental: confiar completamente en Dios después de haber tomado una decisión. Porque hay personas que oran, buscan, esperan, analizan, y cuando finalmente toman una decisión, empiezan a dudar, empiezan a retroceder, empiezan a llenarse de miedo. Y entonces, lo que hicieron con fe, lo empiezan a debilitar con incertidumbre. Y tienes que entender esto con claridad. Una decisión tomada con dirección necesita ser sostenida con confianza. De nada sirve que hagas todo el proceso correctamente si después de decidir vas a vivir cuestionando cada paso, imaginando escenarios negativos, dudando constantemente. En Proverbios 16, versículo 3, se nos dice: encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Mira esto con atención. No dice decide y luego preocúpate. Dice encomienda, confía, entrega. Porque cuando tú haces tu parte, Dios hace la suya. Ahora bien, confiar después de decidir no significa que todo será fácil. No significa que no habrá dudas. No significa que no habrá momentos de incertidumbre. Significa que a pesar de todo eso eliges mantenerte firme.
Y aquí es donde muchas personas fallan porque creen que una buena decisión elimina toda dificultad. Pero no es así. Hay decisiones correctas que traen desafíos, que te ponen a prueba, que te sacan de tu zona cómoda. Pero la diferencia es que esas decisiones tienen sentido, tienen dirección, tienen propósito. En cambio, las decisiones equivocadas también tienen dificultad, pero son dificultades vacías, sin dirección, sin propósito, sin paz. Por eso no puedes medir una decisión solo por lo fácil o difícil que sea. Tienes que medirla por la paz que sostiene y por el fruto que produce. Ahora quiero que entiendas algo muy importante. Después de decidir, tu enfoque debe cambiar. Antes de decidir, analizas, observas, esperas, disciernes. Pero después de decidir, avanzas. No te quedas en el análisis, no te quedas en la duda. No te quedas revisando una y otra vez si fue correcto o no. Porque si haces eso, te quedas atrapado. Y muchas personas viven así, toman una decisión y luego viven en un constante. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si no era por ahí? ¿Y si hubiera hecho otra cosa? Y eso desgasta, eso confunde, eso roba la paz. Por eso después de decidir necesitas hacer 3 cosas. 1, comprometerte con tu decisión. Si ya buscaste, si ya oraste, si ya esperaste, entonces avanza con firmeza. No mires atrás constantemente. 2, soltar el control. No puedes controlar todos los resultados, no puedes prever todo lo que va a pasar, pero sí puedes confiar en que Dios está en medio del proceso. 3, mantener la fe en el camino. Habrá momentos donde no verás resultados inmediatos, donde las cosas no salgan como esperabas, donde tengas dudas, pero ahí es donde se prueba tu confianza. En Hebreos 11, versículo 1, se dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que confiar no es ver todo claro, es avanzar aunque no lo veas todo. Y aquí es donde quiero que reflexiones en algo muy profundo. Muchas veces quieres certeza antes de avanzar, quieres ver todo el camino antes de dar el primer paso. Pero la vida no funciona así. Dios no siempre te muestra todo. Muchas veces te muestra lo suficiente para dar el siguiente paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y así es como se construye el camino. Ahora bien, hay algo que te va a ayudar muchísimo después de tomar una decisión, y es dejar de compararte. Porque puedes haber tomado una buena decisión, pero si empiezas a compararte con otros, empiezas a dudar. Ves que a otros les va más rápido, que otros tienen resultados diferentes, que otros parecen estar mejor. Y entonces cuestionas tu camino. Pero aquí tienes que entender algo, cada proceso es diferente. Dios no trabaja con todos de la misma manera. Lo que a otro le toma poco tiempo, a ti puede tomarte más, pero eso no significa que esté mal. Significa que tu proceso es distinto. Y si empiezas a compararte, pierdes enfoque, pierdes paz, pierdes dirección. Por eso después de decidir, mantente enfocado en tu camino. No mires tanto lo que otros hacen. No te distraigas con lo externo, porque cada vez que te distraes, te alejas de la claridad que tenías. Ahora quiero que entiendas algo aún más profundo. Confiar después de decidir también implica aceptar que no todo será perfecto. Habrá errores, habrá ajustes, habrá momentos donde tendrás que corregir. Y eso está bien, porque decidir no es acertar siempre, es aprender constantemente. Y cuando entiendes eso, dejas de tener tanto miedo a equivocarte, porque sabes que incluso si algo no sale como esperabas, puedes aprender, puedes ajustar, puedes seguir avanzando. Dios no espera perfección, espera disposición. Y cuando tienes disposición, incluso los errores se convierten en aprendizaje. Ahora hay algo que quiero que te lleves muy claro. Una decisión guiada por Dios no significa una vida sin problemas, significa una vida con dirección en medio de los problemas. Y eso cambia todo. Porque ya no te sientes perdido, ya no te sientes sin rumbo, ya no te sientes a la deriva. Sientes que aunque haya dificultad, estás en el camino correcto. Y eso te da fuerza. Tal vez ahora mismo tienes miedo de decidir, miedo de equivocarte, miedo de no saber si es lo correcto. Pero recuerda todo lo que has aprendido hasta ahora. Detenerte, orar,
Observar, revisar tu interior, escuchar la voz correcta, discernir las señales, aprender a esperar. Si haces todo eso, no estás decidiendo solo, y eso marca la diferencia, porque cuando no decides solo, no cargas solo con las consecuencias. Dios camina contigo, y eso te da una seguridad que va más allá de cualquier lógica. Y ahora, para cerrar todo esto, hay algo final que necesitas entender, algo que resume todo lo que hemos hablado, algo que puede cambiar completamente la forma en que enfrentas cada decisión en tu vida. Parte 8. Ahora sí, vamos a cerrar todo lo que hemos hablado con algo que puede transformar por completo tu forma de vivir cada día. No solo las decisiones grandes, sino también las pequeñas, esas que parecen simples pero que, sumadas, construyen tu vida. Porque al final no se trata de aprender a tomar una sola buena decisión, se trata de convertirte en una persona que vive guiada, una persona que decide con dirección, con conciencia, con propósito. Y aquí está la clave de todo. No necesitas tener todas las respuestas para tomar una buena decisión. Necesitas estar conectado con la fuente correcta. Porque cuando estás conectado con Dios, incluso cuando no tienes todo claro, hay algo dentro de ti que te sostiene, que te orienta, que te da seguridad. Pero cuando estás desconectado, aunque tengas muchas opciones, mucha información, mucha lógica, te sientes perdido. Por eso todo lo que hemos visto hasta ahora no es una fórmula, es un estilo de vida. Detenerte antes de decidir, buscar a Dios antes de moverte, revisar lo que hay dentro de ti, escuchar la voz correcta, discernir las señales, aprender a esperar, confiar después de decidir. Todo eso no es solo para hoy, es para siempre. Porque cada día vas a tener decisiones. Algunas pequeñas, otras grandes, algunas simples, otras complejas. Y la diferencia no la va a hacer la dificultad de la decisión, la va a hacer la forma en que la enfrentas. Ahora quiero que entiendas algo que pocas personas comprenden. La mayoría de los errores en la vida no vienen de decisiones malas, vienen de decisiones sin dirección. Personas inteligentes, capaces, con buenas intenciones, pero que no se detienen, que no buscan, que no escuchan, y terminan en lugares que nunca imaginaron. Pero tú estás aprendiendo a vivir diferente. Estás aprendiendo a no reaccionar, sino a responder, a no apresurarte, sino a esperar, a no decidir solo, sino acompañado por Dios. Y eso cambia todo. En Santiago 1, versículo 5, se nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Mira esto con atención. No dice, si tienes dudas, estás solo. Dice, pides sabiduría. Eso significa que no estás limitado a tu propio entendimiento. Puedes recibir dirección, puedes recibir claridad, puedes recibir sabiduría, pero tienes que pedirla, tienes que buscarla, tienes que valorarla. Ahora bien, hay algo que quiero que te quede grabado porque puede acompañarte toda la vida. No tomes decisiones solo por lo que ves, porque lo que ves es limitado. No tomes decisiones solo por lo que sientes, porque lo que sientes cambia. No tomes decisiones solo por lo que otros dicen, porque no conocen todo tu camino. Toma decisiones basadas en dirección, en paz, en propósito, y eso solo lo encuentras cuando incluyes a Dios en el proceso. Tal vez hoy llegaste aquí con una duda, con una decisión pendiente, con una inquietud que no te dejaba en paz, y ahora tienes más claridad. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero ya sabes cómo buscarlas. Y eso es más importante que cualquier respuesta inmediata, porque ahora tienes un camino. Ahora sabes que puedes detenerte, que puedes escuchar, que puedes esperar, que puedes confiar. Y eso te da una ventaja enorme, porque la mayoría sigue corriendo sin saber a dónde va, pero tú estás empezando a caminar con dirección. Y eso, con el tiempo, marca una diferencia profunda. Ahora quiero que hagas algo muy sencillo, pero muy poderoso. Antes de terminar este momento, piensa en esa decisión que tienes pendiente. No la tomes todavía. Llévala a Dios. Preséntala en tu mente con calma, sin prisa, y permite que todo lo que hemos hablado empiece a aplicarse. Observa lo que sientes.
Observa lo que se mueve dentro de ti. Observa si hay paz o inquietud. Observa si hay claridad o confusión. No te apresures. No te presiones. Date el espacio de escuchar. Porque muchas veces la respuesta ya está, pero no la habías escuchado. Y hoy estás empezando a hacerlo. Recuerda esto siempre. Una decisión tomada con Dios puede cambiar completamente el rumbo de tu vida. Puede evitarte dolor innecesario. Puede llevarte a lugares que no imaginabas. Puede abrir puertas que no sabías que existían. Pero sobre todo, puede darte algo que vale más que cualquier resultado: paz. Y esa paz no tiene precio, porque cuando tienes paz puedes avanzar con seguridad, puedes enfrentar lo que venga, puedes mantenerte firme. Y eso es lo que necesitas. Ahora ya tienes las herramientas, ya tienes la conciencia, ya tienes la dirección. El siguiente paso es aplicarlo, no solo hoy sino cada día, porque la vida no cambia por una decisión, cambia por la forma en que decides constantemente. Y tú estás en el camino correcto, porque elegiste detenerte, elegiste escuchar, elegiste aprender, y eso ya lo cambia todo. Conclusión final: si este mensaje habló a tu vida, no lo dejes aquí. Hazlo parte de ti. Aplica cada principio, recuerda cada enseñanza, y sobre todo no vuelvas a decidir solo, porque cuando decides con Dios todo cambia. Tu camino se aclara, tu mente se ordena, tu corazón encuentra paz y tu vida empieza a tomar una dirección completamente diferente. Gracias por estar aquí, por tomarte este tiempo, por abrir tu corazón. Y si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. Porque tal vez esa persona está a punto de tomar una decisión que puede cambiarlo todo, y este mensaje puede ser la guía que estaba esperando. Que Dios te guíe en cada paso, en cada decisión, en cada camino que tomes a partir de hoy. Antes de que te vayas, quiero que te quedes unos segundos más, porque muchas veces escuchamos, entendemos, sentimos que algo nos tocó, pero al salir, volvemos a lo mismo. Y la idea de todo esto no es que simplemente te haya gustado, es que algo dentro de ti cambie, que algo se acomode, que algo se alinee. Porque este no es un mensaje más, es una oportunidad de romper con decisiones impulsivas, de salir del ciclo de equivocarte por no escuchar, de dejar de reaccionar y empezar a vivir con intención. Y aquí es donde tienes que hacer algo diferente. No dejes este momento como algo pasajero. Hazlo práctico, hazlo real, hazlo parte de tu vida. Desde hoy, cada vez que estés frente a una decisión, no importa si es grande o pequeña, detente. Recuerda todo lo que aprendiste aquí. Recuerda que no tienes que correr. Recuerda que no estás solo. Recuerda que puedes escuchar antes de actuar. Y eso poco a poco va a empezar a cambiar todo, porque la transformación real no ocurre en un solo momento, ocurre en las decisiones que tomas cada día. Hoy decides escuchar, mañana decides esperar, después decides confiar. Y así, sin darte cuenta, empiezas a construir una vida diferente, una vida más tranquila, más clara, más alineada. Y eso es lo que muchos buscan durante años, sin entender que empieza con algo tan simple, pero tan poderoso como detenerse a escuchar a Dios. Ahora quiero dejarte con algo muy directo. No tomes esa decisión que tienes pendiente de la misma manera en la que siempre lo has hecho. No repitas el mismo patrón. No vuelvas a caer en la prisa, en la presión, en la emoción del momento. Hazlo diferente, porque si haces lo mismo obtendrás lo mismo. Pero si haces esto diferente, tu vida puede empezar a verse diferente. Y eso depende de ti. Depende de lo que hagas después de este momento. Depende de si decides aplicar o simplemente escuchar. Pero hay algo que quiero que recuerdes siempre. Dios no está lejos de tus decisiones. Dios está en medio de ellas. En lo que eliges, en lo que descartas, en lo que aceptas, en lo que sueltas. Él está ahí, pero tienes que incluirlo. Tienes que buscarlo, tienes que escucharlo. Y cuando lo haces, algo cambia. Ya no decides con miedo. Ya no decides con presión. Ya no decides desde la confusión. Empiezas a decidir con paz,
con claridad, con propósito, y eso es lo que transforma una vida. Ahora sí, cierra este momento con intención. No lo dejes abierto, no lo dejes a medias. Toma un respiro profundo, piensa en lo que tienes que decidir y hazlo con calma. Hazlo con dirección, hazlo con Dios, porque lo que decidas después de esto puede marcar un antes y un después en tu vida, y tú ya tienes todo lo que necesitas para hacerlo bien.